Autónoma de México. Posteriormente realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. La doctora Olmedo es actualmente directora de la Unidad de Irapuato y es profesora titular del Departamento de Ingeniería Genética de la misma unidad. La doctora Olmedo dirige el Laboratorio de Biología Molecular y Ecología Microbiana, el cual maneja líneas de investigación relativas al procesamiento de RNA en bacterias, genómica bacteriana, estudio de comunidades microbianas de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y también le interesa el descubrimiento de sustancias naturales microbianas de aplicación biotecnológica. Además, en su laboratorio acepta chicos de servicio social, estancias y tesis de licenciatura. Muchas gracias por estar aquí. Sabes que es un día un poquito pesado para ustedes, pero pues, a su edad y con los cerebros que tienen ustedes no tendrán problema en soportar y en aprender muchísimo. Y pues una cuestión que me gustaría que sería la única lección que se lleve, ¿no? Que un niño no tiene ningún problema en creer lo increíble, ni siquiera lo mismo le pasa a un genio y lo mismo le pasa a un loco, ¿no? Pues sean lo que sea, locos, genios, niños, pero no tengan problema en creer que todo es posible. Y la idea es que solo ustedes, a veces con sus cerebros, pues, se hacen bolas y con su corazón así empiezan a dudar de las cosas, ¿no? Pues no duden de lo que pueden lograr, porque pueden lograrlo todo. No le den vueltas, no estén piensen las cosas, nada más háganlas, ¿sí? Entonces este libro a mí me encanta, de Steven Pressfield, dice así, do the work, ¿no? Nada más hazlo, ¿no? No le des tantas vueltas a las cosas. Los científicos, Toño, el fotógrafo, me dio la idea, ¿no? Ustedes a veces tienen la idea, somos raros. Somos raros, tenemos familias normales, ¿no? O sea, todos, pues ahí estamos, ¿no? Trabajamos, tenemos hijos y no esperamos nada extraordinario de ellos, ¿no? Que les crezca el pelo verde, que tengan fuerza sobrenatural, eso a todos les pasa, ¿no? No somos especiales. Yo les voy a platicar un poco de lo que es la biotecnología, pero sobre todo de un lado de ustedes que tienen que entender que es su microbioma, el lado bacteriano que todos ustedes tienen, yo también. Entonces, una de las definiciones que quiero comenzar por decirles es que es un holobionte. Resulta que el humano, además de todas las células que tiene muchísimas bacterias, tiene microorganismos. Nada más la boca tiene 7 hábitats distintos y en cada uno de esos hábitats tenemos bacterias diferentes. Tenemos tantas bacterias que tenemos más bacterias que células humanas. Entonces hay un conteo reciente que ya hizo todo con mucho cuidado y sí, son más bacterias que células humanas. Entonces realmente tenemos que pensar en nosotros ya no nada más como nuestro DNA, nuestras células. Es, además de la mitocondria que ya nos había contado Ariel que está en nuestras células, que es DNA de bacterias, todas las otras bacterias que están conviviendo con nosotros. Entonces, voy a hablar en esta presentación de lo que es el microbioma, el holobionte, el hologenoma. Y luego, como yo trabajo con cuestiones de Cuatro Ciénegas, pues quiero meter un poco de mi trabajo en Cuatro Ciénegas, pero también como la oportunidad de que digan, ya no tenían tantas bacterias, ¿por qué teníamos tantas bacterias? También comentarles un poco cómo estudiamos todas estas bacterias, ¿no? Al final, ¿cuántos de ustedes han visto una bacteria? A ver, cualquiera, ¿cómo viste una bacteria? ¿Microscopio? Bueno, me alegra los que tengan microscopio, son los únicos que han podido ver una bacteria realmente. Pues la pregunta es, ¿cómo saben los demás que hay una bacteria? Ariel también ya les comentó de una molécula muy importante que es el ADN. Entonces, en la base de todo lo que hacemos, y ahorita mismo la base de mucho de la biotecnología, aunque no lo único, tiene que ver con el ADN, con estas 4 letras que tenemos. Y estas 4 letras nos definen y hacen lo que es nuestro genoma. Entonces, ese es otro concepto que van a escuchar mucho. ¿Qué es un genoma? Cada una de nuestras células tiene un juego de DNA completo. ¿Se acuerdan cuántos cromosomas tiene el DNA de un humano? Está fácil, ¿verdad? Está muy bien. Buena memoria, chicos, muy bien.
Pero la Catarina, ¿cuántos genomas tiene? ¿Cuántos cromosomas? Yo sé que olvidan. Bueno, y las bacterias, como no la pueden ver en este cuadrito, pero es una bacteria muy bonita, pero no la ven ustedes, esa bacteria puede tener un cromosoma, o algunos tiene dos, pero tienen realmente menos cromosomas. Ahora, ¿qué hacemos con todo este DNA en el genoma? ¿Por qué decimos que el DNA tiene las instrucciones para hacer a un ser vivo? ¿No? A un ser vivo que puede ser tan distinto entre una Catarina, un gato, un humano, lo que sea. Bueno, esas letras están ordenadas en una secuencia, y esa secuencia que está en el DNA la podemos partir en segmentos, y diferentes segmentos los llamamos genes. Esto es un ejemplo, los genes son más largos, pero no caben aquí en mi diapositiva. Entonces vamos a imaginar que tenemos aquí el gen para la hemoglobina, el gen para la insulina, el gen para la colágeno. Ariel les decía que si tomas ese pedazo de gen de insulina, a lo mejor desde la C con la que comienza hasta la T en la que termina, ese fragmento lo puedes meter en una bacteria y ahora puedes hacer que esa bacteria produzca la proteína insulina. Entonces, el DNA está codificando la información, y una vez que esa información es decodificada dentro de una célula, que puede ser una planta, que puede ser una bacteria, entonces tenemos la proteína insulina, ¿no? Tenemos la síntesis de las proteínas. Entonces, cuando pensamos que hay un gen, debemos pensar que está ahí por alguna razón, que es que después se decodifique y tener las proteínas. Entonces, tenemos que el conjunto de genes en una célula es el genoma, ¿sí? ¿Y para qué quiero saber cuál es el genoma? O sea, ¿qué me importa a mí saber un montón de letritas? Me importa porque desde hace muchísimos años los investigadores conocen lo que es el metabolismo celular. Todas las vías bioquímicas las entendemos. Sabemos cómo funciona bioquímicamente el ciclo de Krebs, ¿no? No sé si alguien ya llegó algo de bioquímica. Bueno, pues cada una de esas vías metabólicas, con esos nombres tan horribles y que empezados a aprender, telecos ATP y qué pasó. Bueno, cada una de esas enzimas conocemos el gen que la codifica. Entonces, si yo tengo un fragmento de DNA que conozco, lo puedo poner en una base de datos, y en esa base de datos puedo averiguar que tengo todas las enzimas estas. Digo, pues si tengo todas las enzimas de esta vía metabólica, seguramente esa vía metabólica funciona en esa bacteria o en ese, lo que sea. Entonces, cuando yo puedo secuenciar el DNA de un genoma, puedo adivinar, ¿no? O deducir las vías metabólicas que están allí presentes. Puedo saber cómo funciona esa célula. Y por eso nos interesa entonces tanto conocer los genomas. Además, como se volvió, la parte evolutiva es la otra, que también Ariel comentó, resulta que compartimos montones de genes, porque tenemos un ancestro común, ¿no? Y resulta que algunas de los genes, o 30% de los genes de ustedes, son genes que inventaron las bacterias, son genes de bacterias. Entonces, cuando yo les diga que el microbioma, que todas esas bacterias que viven en ustedes influyen en lo que ustedes hacen, pues es porque están produciendo los mismos metabolitos que ustedes. 30% de los genes son los mismos, las vías metabólicas las mismas. Entonces no nos tiene que sorprender que un metabolito de una bacteria está funcionando sobre mis receptores intestinales y me está quitando el hambre, o está influyendo mi estado de ánimo. Entonces resulta que influye en todo este microbioma, porque al final 30% de los genes de la bacteria son también parecidos a los genes del humano, por eso sus metabolitos influyen sobre ustedes. Entonces, es cuando podemos estudiar todos los seres vivos y podemos aprender unos de los otros comparándolos, porque venimos de un ancestro común. Entonces, este conocimiento y también las herramientas de secuenciación llevaron a lo que conoceríamos como el proyecto del Arca de Noé. La idea es que podemos entonces secuenciar todos los seres vivos, y se ha secuenciado muchísimos animales, obviamente pues con énfasis en animales que tienen que ver con la ganadería, con todo lo que nos comemos, ¿no? Conocemos el genoma de la gallina, del pollo, de los peces y de muchas cosas. Y en el caso de las plantas, pues ya resulta que hace 16 años se secuenció la primera planta, que fue Arabidopsis. Entonces se conocen
el sorgo, las manzanas, las papas, todo lo que logren aquí reconocer, pues todo esto ya está secuenciado. Entonces tenemos una cantidad impresionante de información acerca de los genes que compartimos con el chícharo, con el pez, con la bacteria, con el tigre, con todo. No solo eso, resulta que podemos secuenciar lo que ya se extinguió. Entonces también hay una influencia fuerte en cuestiones inclusive de arqueología, de paleontología, antropología, porque resulta que ahora podemos entender el significado de qué es lo que estaba pasando hace miles de años, ¿no? Que el famoso mamut, que a lo mejor hasta están empezando a cómo resucitarlo, ¿no? Entonces hay cosas que están siendo muy interesantes a partir de este conocimiento del DNA de plantas y de animales. Y lo más importante de estudio de México, del mundo, mi trabajo en Cuatro Ciénegas, ¿sí? Es lo más importante. Entonces, claro que es tan importante que uno ni sabe dónde está Coahuila en Cuatro Ciénegas, que va a tener que decir, ¿no? Pero bueno, si a alguien se le ha olvidado su geografía, aquí en el norte de México está Coahuila, y en Coahuila está Cuatro Ciénegas, ¿no? Pues, ¿ya se fijaron bien en el mapa? ¿Sí saben dónde está Coahuila? ¿Seguro? ¿Dónde está Coahuila? ¿No? Esto es hace 100 millones de años, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes pues ya saben dónde está Coahuila, no tienen ni idea. Coahuila está allá abajo, tiene tramposa mientras parece. Pero Coahuila resulta que tenía mar, ¿no? Tenía un mar somero. Y entonces, cuando pasan los millones de años y se forma el Golfo de México y emergen las cordilleras, entonces resulta que, pues, ¿cuál costa, no? O sea, le robaron el mar a Coahuila, le robaron la playa, y pues ahora se quedó en medio de México, en un desierto, pero la única trampa que logró hacer Coahuila fue quedarse con parte del mar encerrado. Entonces parte del mar está encerrado abajo de Coahuila, y ahora podemos ver unas pozas súper bonitas, y esas pozas son parte de agua fósil de ese mar que se quedó atrapado, y además se quedó atrapado con todas sus bacterias. En este lugar se quedaron atrapadas bacterias muy antiguas, y además de todo vemos cosas como esta piedra, que resulta que esta piedra tiene un nombre que se llama estromatolito, porque el origen de esta piedra es bacterias. Son bacterias que en la forma de cómo preparamos una lasaña, ponemos una capa de bacterias, después llegan minerales y se forma una capa de minerales, luego hay otra capa de bacterias, etc. Las diferentes capas de bacterias tienen diferentes funciones. La capa de hasta arriba es la que recibe la luz del sol, y esas bacterias fotosintéticas van a crear o generar azúcares, energía para las capas de abajo. Entonces cada diferente capa forma una serie de bacterias, y este sistema es un sistema tan antiguo que si pensamos cuáles son los fósiles de las bacterias, los fósiles de las bacterias son los estromatolitos. No vamos a encontrar otro tipo de fósil, ¿no? Entonces, si nos vamos a cómo se origina la vida en la Tierra, nos encontramos con que podemos detectar unas piedras cuyo origen claramente tiene un origen metabólico. Ahí podemos reconocer el metabolismo de bacterias, que fue el que dio lugar a estas piedras que son los estromatolitos. Por eso sabemos que los primeros seres vivos en el planeta fueron las bacterias. Después estas bacterias vivieron en condiciones en donde no había oxígeno, ¿no? Esto había una cantidad tremenda de gases, ¿no? Y era un ambiente pues parecido entre Salamanca y el DF, ¿no? Todo lleno de humo, y algunas bacterias lograron ir cambiando las cosas, inventaron la fotosíntesis, y después poco a poco fueron mejorando el ambiente hasta que fue una atmósfera oxigénica. En esa atmósfera oxigénica es en donde evolucionan, en donde surgen lo que son las plantas y lo que son los animales. Pero entonces, también la química en esa época era distinta. Por ejemplo, el fósforo, al no haber oxígeno, estaba ligado directamente a carbono. Bueno, pues este tipo de enlaces PC, actualmente solo las bacterias son capaces de romperlo. Solo las bacterias pueden utilizar este tipo de compuestos que se llaman fosfonatos, que salen en muchos herbicidas, por ejemplo.
Actualmente la principal fuente de fósforo tiene un enlace ya ligado a oxígeno y eso todo el mundo lo puede utilizar en su metabolismo. Entonces lo que tenemos es un planeta que si tratamos de verlo en 12 horas, pues al principio pues no había nada, ¿no? Tardó un chorro entre que pues, algunas reacciones químicas medio funcionaban, hasta que podemos tener por primera vez tal vez un RNA, tal vez DNA, y finalmente bacterias. Y la mitad de la vida del planeta no hay nada más que bacterias. Entonces no nos extrañe que cuando empiezan a emerger los eucariotes, ¿no? Que serían ya más complicados, tienen un núcleo, etc., pues en esta época pues todo está contaminado de bacterias, todo coevoluciona con bacterias. Entonces, desde el principio que tenemos otros seres ya como plantas y como animales, ya tienen dentro de ellos a las bacterias. Las bacterias no llegan después a infectarnos como de otro planeta o algo, ¿no? Ya fueron parte de nosotros, son los que sintetizan nuestra vitamina D, por ejemplo. De hecho, son las bacterias las que van a degradar la cantidad de plantas que nos comemos, están llenas de celulosas y ligninas, que no hay manera de que tu intestino ahí bonito dijera nada de esto, son tus bacterias. Pues ustedes realmente le están dando de comer a sus bacterias en el intestino para que ellas hagan el trabajo de metabolizar todo y ya pasarle todo masticadito a su intestino, ¿no? Pero entonces, realmente, pues ya lo que son la agricultura, todo lo demás, pues ya es el último paso de aquí en esto. Pero nada más quiero que vean que de dónde salieron las bacterias y por qué están en todos lados. En Cuatro Ciénegas encontramos que hay muchísimos ecosistemas distintos. Tenemos unas cosas súper bonitas, azules, preciosas. Luego tenemos unas que solo a Valeria le gusta, que son unas cosas que yo veo, unas rojas. Pero todas tienen una cosa que llamamos tapete microbiano. También hay una cosa que recientemente encontramos, que esta es rica en metano. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que las bacterias que encontramos en Cuatro Ciénegas tienen todas las funciones bioquímicas que existen en el planeta, ¿no? Lo que encontramos dentro de una vaca, que es anaeróbico, está aquí en Cuatro Ciénegas. Lo que encontramos en otro lugar, en el campo, asociado a una planta, también está aquí. Entonces, para nosotros estudiar las bacterias de Cuatro Ciénegas es un buen modelo para entender cualquier comunidad de bacterias en la Tierra. En el caso de los tapetes microbianos, pues tenemos unas capitas que son como las capitas que yo les decía en los estromatolitos, nada más que aquí no se han convertido en roca. Entonces, cada una de estas capas son bacterias con diferentes funciones, ¿no? Las verdes son las que tienen clorofila y pueden tener por ahí absorber la luz, que son las de la fotosíntesis. También hay una fotosíntesis anoxigénica, que la vemos en estas hojitas, y ya después tenemos químicas muy diferentes de las subcorrectoras. Pero si ponemos esto en un frasquito, imagínense que es un frasquito, tenemos casi todos los genes y todas las funciones bioquímicas que se han descrito en el planeta. Ahora, si no los podemos ver, ¿no? O sea, de veras los convencí con que el rojito es esto, el verdecito es esto, pues no, hay que ver qué son. Y resulta que ni siquiera podemos cultivarlos, ¿no? En las cajas de Petri podemos cultivar apenas el 1% de las cosas que hay. No porque no se pueda, sino porque para cada uno tendríamos que tener una receta específica para darle todos los nutrientes que quiere y nunca acabaríamos, ¿no? Pero ahora tenemos una metodología que es una metodología que en base a la secuenciación del DNA que nos permite secuenciar el gen 16S ribosomal. Lo que hacemos es que no tenemos que aislar las bacterias. El método de metagenómica nos permite tomar ese pedazo de tapete microbiano, echarle alcohol, tequila, lo que encuentre, ¿no? Sacar el DNA de ahí. Ese DNA lo preparamos, lo damos a Betty Jiménez, que está aquí con nosotros. Nos Betty, échame la secuencia del 16S de todo esto, y en poco tiempo Betty nos regresa todas estas secuencias y decimos, ahora sí vamos a averiguar con estas secuencias qué es lo que tenemos aquí. Entonces esto es lo que hacemos. Si podemos, aislamos bacterias en una caja Petri. Si no podemos, apachurramos todo esto y sacamos directamente el DNA. Podemos entonces secuenciar el 16S, pero también podemos secuenciar todas las bases, todo el DNA. Y muchas veces eso es lo más deseado, tener toda la información, y no nada más el 16S. Entonces, a ver, ya Betty nos regresó rápidamente como ella lo hace, las secuencias.
y ahora están aquí para que ustedes las analicen. Entonces aquí Betty nos dice, el aislado 1 tiene esta secuencia, G, G, A, A, C, C, T, T. Las comparo en una base de datos que tiene la información de todos los organismos existentes, todo lo que se ha secuenciado en bases de datos públicas. Yo nada más tengo que comparar lo que obtuve con una base de datos pública. ¿Me pueden decir el aislado 1 a qué bacteria corresponde? Muy claro. ¿Qué cuál? G, G, A, A, C, C, T, T. Acetobacter. ¿Sí? Bueno, pues ya todos son informáticos, exactamente de esto se trata. De tener una secuencia de DNA, de tener una base de datos. Aquí está César, que no me deja mentir, él se dedicó a la genómica y él sabe que hay bases de datos que tienen todas las secuencias, las comparamos, es súper fácil, no sé para qué estudió tanto. Y ya que las comparamos, ay no, perdón, también están aquí los del ENES, que también están estudiando esto, no. Pero es bien fácil, ¿verdad? Ok. Entonces, ya que tienen esta información, ya tienen toda la información. ¿Qué podemos hacer que ya empieza a complicar la vida de nuestros genómicos? Podemos ordenar las secuencias de esta manera, de tal manera que hasta arriba ponemos las que son idénticas, como las primeras 4. Hasta abajo están otras 4 que son idénticas. Pero a medida que aparecen mutaciones, que es lo que tenemos, pequeñas alteraciones que vemos en verde, por ejemplo, aquí ya cambió esta base, por eso vemos esto verdecito, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cambios. Entonces podemos irlo ordenando y resulta que a lo mejor esto era Acetobacter, pero esto ya es Escherichia coli. Entonces, estas pequeñas diferencias pueden hacer que el organismo sea completamente distinto. Y ahora si esto lo ordeno de otra manera, como en este caso lo pongo de forma de arcoíris, por si no lo saben. Entonces, esto es lo que hicimos en 4 ciénegas. En 4 ciénegas tomamos el DNA de una de esas cosas rojas y tomamos el DNA de una de las cosas azules y secuenciamos todo lo que había para ver cuál es la diversidad de bacterias que habitaban allí. Todo este arcoíris de aquí, cada uno de estos segmentos de colores representa diferentes grupos taxonómicos. Podemos tener cianobacterias, podemos tener Firmicutes, podemos tener aquí proteobacterias. Y resulta que la fosa azul tiene casi toda la diversidad que hay en el planeta. Tiene una cantidad impresionante de grupos taxonómicos y es muy diversa. Mientras que las fosas rojas, resulta que solo tienen esto que está marcado aquí en rojo. Esto es lo que tienen las fosas rojas, tienen mucha menos diversidad. Están llenos de unas bacterias que se llaman pseudomonas. Entonces vemos que las bacterias no las encontramos distribuidas en todos lados de manera igual. Y eso es un tema que es muy importante para la ecología microbiana. Entender qué bacterias hay en cada lugar. Y esto va a llevarnos a entender algunas características de las bacterias. No sé si a ustedes les ha tocado ver volar algunos osos y llegar al patio de su casa, ¿no? Y si no lo han visto, es porque esto es muy complicado. Mover a un oso de su hábitat requiere pues, al menos un barquito, una jaulita, no sé, algo, ¿no? Pero no lo tienes que mover con su comida, ¿no? ¿Alguien sabe qué come un koala? O sea, no está fácil mover un oso koala a 4 ciénegas, ¿no? O sea, está complicado, no voy a meter en problemas fuertes, ¿no? Voy a acabar en la cárcel si lo hago. Pero en cambio, ¿qué puedo hacer con las bacterias? Las bacterias se distribuyen libremente por todos lados, las arrastra, están en las nubes. Podemos hacer un metagenoma de las nubes que se ha hecho. Se ha hecho el metagenoma del metro de la Ciudad de México, nada más descargo lo que hay en el aire, ¿no? Nos falta, y alguien puede hacerlo, el metagenoma de los tacos de Guanajuato, ¿no? Va a estar, pero llenito cada taco de toda clase de bacterias, ¿no? Pues el metagenoma de lo que piense, ¿no? Ya imagino lo que están pensando, pues que todo se vaya a hacer el metagenoma. Entonces, tiene la idea de que las bacterias tienen una capacidad de dispersión enorme. Pero eso no quiere decir que realmente estén en todas partes. En este mapa de aquí, lo que van a ver es todas las bacterias que conocemos en el planeta, que están en diferentes grupos taxonómicos, en colores nuevamente, y afuera vemos las barras amarillas indican su presencia en el agua.
Las barras rojas, su presencia en suelo. Y el agua y el suelo son los ambientes que tienen más diversidad de bacterias en el planeta. Entonces, estas no son muy restrictivas al agua y el suelo, a las diferentes bacterias. En cambio, hay bacterias, por ejemplo, las que están en los geysers, que realmente necesitan estar a 90 grados de temperatura, ¿no? Y esas no podemos pasarlas a otra temperatura. Otras bacterias viven en ambientes muy ácidos. ¿Hay algún ambiente muy ácido que conozcan? ¿Tienen hambre? El estómago, ¿no? Es súper ácido. No cualquier cosa sobrevive al pH del estómago. Entonces no vamos a encontrar tantas bacterias en el estómago. Entonces las bacterias, a pesar de que se pueden dispersar, no todas tienen la capacidad de llegar a todos lados. Y eso nos lleva a uno de los principios ecológicos que conocemos mejor para las bacterias. Por un lado están en todos lados y las estamos muestreando de manera aleatoria todo el tiempo, ¿no? Cada vez que llevamos un taco a la boca, estamos muestreando bacterias. Cuando un niño nace, el bebé como feto no tiene bacterias. Cuando nace, el propio canal, la vagina, está llena de bacterias. Son las primeras bacterias que recibe un niño. Y después, durante su vida, si es amamantado, y si no, pues de donde salga, de todas partes se va a llenar de bacterias. Y así va a tener su colección de bacterias, ¿sí? Pero, nuevamente, este es el muestreo aleatorio que va a ocurrir en un ser vivo. Pero después va a haber un filtro que le va a dar estructura. El filtro es lo que hace que no cualquier cosa vive en ácido y no cualquier cosa vive a cierta temperatura, etc., ¿no? Entonces empezamos con cómo se establece una comunidad microbiana en un mamífero. Y esto es súper importante, no sé si para el humano, pero para la gente que trabaja con vacas, cerdos y pollos, no tienen idea de que saben de memoria cada una de estas regiones y cada bacteria que vive en cada una de estas regiones. Entonces tenemos diferentes gradientes de pH, de oxígeno, densidad bacteriana, fuentes de carbono, porque la comida pues, se almacena más en algunos lugares, en otros tiene un tránsito muy rápido, en otros se acumula tanto, ¿no? Agua, todo es diferente en cada una de estas regiones. Entonces en cada una de estas regiones tenemos diferentes grupos de bacterias. Si vemos la planta también tiene un sistema digestivo, pero su sistema digestivo está asociado a la raíz y a las bacterias que están allí. Y también allí tenemos diferentes gradientes de oxígeno, densidades bacterianas, fuentes de carbono, y eso también está seleccionando el tipo de bacterias. Y todas estas bacterias tienen nombres como Pseudomonas fluorescens, como Bacillus subtilis, como Clostridium difficile, ¿no? Y uno puede decir, ¿y qué demonios quiere decir un nombre? ¿No? Entonces sí me llamó la atención, dije, bueno, ¿qué tan importante es eso de tener dos nombres? Entonces estaba viendo en el directorio, por ejemplo, no me acuerdo si esto es de España, digo, bueno, ¿qué probabilidad tengo de encontrar a alguien que se apellide García? ¿Cuántos Garcías hay que tienen el primer apellido García? Pues 1,5 millones. Y segundo nombre García, pues 1,5 millones. Y los dos nombres García, bueno, pues ya baja a 80,000, ¿no? Digo, ven qué listos son Linneo y todos los que le han seguido de mandar dos nombres para las bacterias, ¿no? Pseudomonas bífida, pues ya no es cualquier pseudomona, ya no es cualquier pero bueno, ya quiere decir otra. Ahora, bueno, ya vieron todos estos ejemplos, ¿no? Pues uno pensaría que esto ya le hicimos, ¿no? Dos nombres es lo mejor. Pero miren lo que pasó cuando seguí yo con mi estudio. Resulta que hay mayor probabilidad de encontrar a una María Carmen que a una María y a una Carmen, ¿no? Entonces, pues esto ya le dio en la torre al sistema Linneo de los nombres, ¿no? Y resulta que exactamente esta misma tontería nos pasa cuando estudiamos algunas bacterias. Por ejemplo, una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, Ceres y Anthracis, resulta que son idénticas. Las tres, así, aunque tienen diferentes nombres y las usan en diferentes lugares, la única diferencia es un pequeño plasmid. Y todo lo demás es igual. Entonces, ¿de qué me sirvió el nombre? No, pues de nada, no me dice gran cosa, porque además este nombre viene del gen 16S ribosomal, que ahorita les voy a enseñar por qué el 16S no siempre nos está sirviendo.
Entonces les dije que existían los genomas, y los genomas son todo el DNA que tiene una célula. Entonces aquí les voy a mostrar 3 genomas. El genoma de una bacteria, pero de la cepa 2, el genoma de la cepa 4.4 y el genoma de la cepa 1.43. Este tiene 3.000 genes, pero pues aquí no caben más que estos, ¿no? Este tiene 3.000, pero más pongo unos y aquí pongo estos. El 16S es este pedacito. O sea, quiere decir que toda la información del microbioma y de todo viene nada más de un cachito de DNA. Después puedo ampliar mi selección de genes y tengo todos estos genes conservados. Si yo secuencio el genoma completo de una de estas bacterias, pues ahora me doy cuenta de que la tercera parte de los genes ni siquiera la comparten. O sea, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que haya un doctor Ariel, un Ariel Álvarez en otro lado? A lo mejor encontramos un Ariel Álvarez en otro lado, pero la pregunta es, ¿será doctor? ¿Sabrá de bioseguridad? ¿Sabrá de transgénicos? Entonces, realmente el nombre nos pudiera hacer pensar que conocemos muchas cosas, pero en realidad necesitamos de conocer los genomas para entender las funciones. Aquí, cada una de las bacterias que secuenciamos tiene 1000 genes de diferencia, y esos 1000 genes de diferencia justamente son los más importantes, porque son los genes que nos dicen, ah, mira, esto es una resistencia a antibióticos, o esta bacteria es capaz de comer cierto tipo de azúcares. Entonces, es importante porque alguna vez una alumna mía decía, doctora, todos estos bacillus anthracis que tenemos de 4 ciénegas, y yo les decía, ay, emoción, no digas que tenemos tantos bacillus anthracis, nos van a cerrar el laboratorio, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo les digo? Pues tienes bacillus cereus, plurigensis, lo que quieras, ¿no? Claro, no sabemos porque no sabemos secuenciar. Entonces, es importante cuando vean, ¿no? De repente vemos que en el cambio hay una Escherichia coli, no necesariamente es patógeno, ¿no? Entonces, esto ha venido a complicar un poco entender el microbioma. ¿Y por qué vemos que esos se parecen tanto y tienen funciones tan diferentes? Pues por el sexo, ¿no? O sea, también lo inventaron las bacterias. Entonces aquí tenemos que las bacterias pueden conectarse a través de un tubo que es capaz de pasar una cantidad tremenda de DNA. Entonces están intercambiando DNA y de hecho eso hace que pueda transferirse una bacteria y que se convierta de repente en Bacillus anthracis cuando antes eran Bacillus cereus, ¿sí? Entonces, ya vimos que las bacterias pueden ser rastreadas de manera aleatoria, ya vimos que el hábitat les va a imponer una estructura y ahora vamos a ver que también pueden tener interacciones ecológicas que hacen que una bacteria, aunque llegue a un lugar, no se pueda quedar allí. Entonces, todas las bacterias, prácticamente todas, viven en comunidades, no viven solas. En esas comunidades hay miles de bacterias más con las que están conviviendo. Y esa convivencia quiere decir que hay competencia. Muchas veces se van a ayudar, pero muchas veces se van a aniquilar, ¿sí? Entonces, en mi laboratorio estudiamos una red de cómo se aniquilaban unas bacterias a las otras, tomadas de unas comunidades microbianas. Lo que vemos es una caja Petri. En esta caja Petri, en la parte de abajo, crecemos una de estas bacterias. Y arriba ponemos una gotita de otras 4. Vemos que esta bacteria no está dejando crecer a la de abajo y está de hecho la está matando, entonces solo crece la de arriba, ¿sí? Entonces, como esta bacteria está matando a la de abajo, la vamos a poner acá arriba y la vamos a conectar con una línea. Esta mata a esta. Bueno, eso lo hicimos miles y miles y miles de veces y pudimos hacer este tipo de estructuras en donde esta bacteria y esta son capaces de matar a todas las que están abajo de ellas. En otro sitio encontramos que estas 5 bacterias son capaces de matar a todas las que están abajo de ellas. Entonces, son auténticos cárteles, ¿no? El Chaco. Y tenemos a la población civil hasta abajo, ¿no? La población civil, que pues no puede regresar el ataque a ningún lado, ¿no? No digo que quiero que lo hagan, pero digo, así es. Tenemos que todas estas bacterias no pueden regresar el ataque a los de arriba. Y supongo que en medio está la policía, que de repente va a aceptar un balazo por acá y se le otro para allá y está complicado. Pero en este caso ni estos pueden voltear para arriba. En este caso es una jerarquía
y las bacterias todas están aniquilándose y diferentes grupos taxonómicos tienen esta habilidad. Entonces quiere decir que si en un momento dado en nuestro intestino, ¿no?, llega a través del taco una salmonela, pues si tenemos una buena microbiota diversa, vamos a encontrar un montón de bacterias que están produciendo sus propios antibióticos, que van a matar a la salmonela y no nos va a preocupar. Si no logra alguna bacteria hacer algo, pues también tenemos un sistema inmune, ¿no? Entonces, de manera regular, tenemos cierta manera de protegernos de todas las otras bacterias que estamos colectando. Otra cosa que pasa es que las bacterias también se ayudan. Si ponemos en una caja Petri a la bacteria 316 para que forme colonias, ustedes no ven aquí nada porque no hay nada, porque no creció. Y en la 140 no ven nada porque tampoco creció. Pero si las ponemos juntas, ahora crecen. Entonces, las bacterias también están intercambiando metabolitos. Por eso es importante la diversidad de las bacterias que viven en tu intestino. Porque no es que digas, ay, ay, para qué las quiero, yo voy a tomar unos antibióticos y saco a todas, ¿no? Además de darles las vitaminas, entre ellas también están ayudándose. Entonces no pueden vivir unas cuantas bacterias solas, necesitan esta diversidad. Una de las cosas que yo estudio en Cuatro Ciénegas tiene que ver con cómo se mueve el fósforo. Pero esto lo podrían ver ustedes igual para cualquier ambiente, de cómo se mueve el carbono, o cómo se mueve el hidrógeno, ¿no? Pero sobre todo para fósforo y para carbono, resulta que en el mar, por ejemplo, el fósforo tiene muchísimas formas, fosfonato, fosfito, polifosfato, etc. Y en el caso de Cuatro Ciénegas, en el suelo también tenemos diferentes formas de fósforo. Entonces lo que podemos hacer es preguntarle a cada una de estas bacterias qué fuente de fósforo prefiere. El DNA, por cierto, es una excelente fuente de fósforo y también de nitrógeno, que es un tipo de estructura química. Entonces podemos poner en una caja Petri y decir, esta bacteria, por ejemplo, que le gusta utilizar el fosfato de potasio, ¿cuáles utilizan DNA? África encontró que a las bacterias de Cuatro Ciénegas les fascina el DNA, crecen mejor en un medio donde no hay ninguna otra fuente de fósforo más que DNA, es de donde mejor crecen. Si el fósforo está asociado a calcio o si está en forma de fosfonato, ¿se acuerdan de esta forma CF que está al principio de la Tierra y después ya es más rara? Bueno, pues algunas bacterias de Cuatro Ciénegas todavía la pueden utilizar, pero podemos hacer una lista y ver qué es lo que prefiere cada bacteria. Y ahora les voy a complicar la vida con la diapositiva más complicada de toda esta presentación, que es esta, pero bueno. Voy a presentarles a todas estas bacterias que estudiamos. Aquí nada más están acomodadas por su grupo taxonómico. Nuevamente sabemos que 16C se las acomodamos, pero ahora a cada una de estas le preguntamos cuál era su fuente favorita de fósforo. Y aquí está el resultado de la fuente favorita de fósforo. Cada una de estas rayitas negras nos está indicando que sí creció en esa fuente de fósforo. Si no vemos nada y se ve el grisecito blanco, es que no creció. Entonces, casi todas las bacterias pueden crecer, aquí lo vemos todo negrito alrededor, cuando la fuente de fósforo es fosfato de potasio. Hasta afuera les ponemos DNA y casi todas pueden crecer con DNA. Pero es más raro que crezcan en las otras fuentes de fósforo. Pero lo que quiero que vean de esta gráfica es que es raro que todas usen todo. No encontramos a las superbacterias que usen todas las fuentes de fósforo. Y eso es muy común en la naturaleza. Las bacterias no acumulan genes y genes para después estar utilizándolo. Creo que tenemos 9 bacterias que logran utilizar todo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que dentro de las comunidades microbianas están compartiendo todo. Están compartiendo genes, metabolitos, y con que una bacteria sea capaz de solubilizar el fosfato de calcio, pues esto es como que nadie sabe para quién trabaja. Una bacteria hace una enzima, esa bacteria solubiliza el fosfato de calcio y todas las que están a su alrededor se lo comen, ¿no? Eso es como que, pues como tú estudies, ¿no? Como que tú estudies, acabas un examen en la casa, ¿no? Y entonces pues ya tienes que te resolver el examen. Es idéntico aquí, todo se organiza para que nadie tenga que saber todo y tenga la manera de combinar sus esfuerzos y poder vivir en esta comunidad.
Otra cosa es que las bacterias no se quedan con genes que no usan, no necesitan quedarse con todos los genes. Van a aventar genes, así como pueden ganarlos, los pueden tirar. Por ejemplo, aquí tenemos a las bacterias de Bacillus cereus, y cuando las obtenemos del sedimento, casi todas ellas tienen los genes para usar fosito. Pero si las tomamos del suelo, solo el 10 o 12% tienen manera de usar fosito. Es decir, si no están usando el fosito en donde están, se deshacen de los genes. Entonces las bacterias están evolucionando todo el tiempo. O sea, la evolución no es una historia, no es algo que ya pasó y que leemos y que, ay, pues se acuerdan que el reptil y que si luego salieron las alas. No. La evolución pasa de manera continua y en las bacterias eso es lo más evidente. Las bacterias evolucionan todo el tiempo, ganan y pierden genes, tienen o no mutaciones. Entonces, la vida en el planeta sigue tan dinámico como al principio. Las bacterias van a seguir ganando y perdiendo genes, de tal manera que en una comunidad, aún para moverse, porque tienen flagelos y se mueven y van de un lado a otro, pues unas se dan el lujo de no tener flagelos, se dan el lujo de no moverse, porque agarran aventón con la dormida, ¿no? Después, otra cosa que se llama biofilm, que es la capacidad de hacer una pequeña casa, pues con que el otro pueda producir todas las cosas para hacer esa casa, yo me meto a vivir en la casa. Entonces, realmente hay una cantidad de interacciones impresionantes entre las bacterias de las comunidades. Entonces, ahora nos regresa esto al holobionte. Nosotros somos ese holobionte en donde convivimos con todas estas bacterias, tanto las plantas como los animales. En realidad conformamos una red biomolecular con estos microorganismos. Cuando sacamos el DNA, ya no nada más es nuestro DNA, tenemos que tomar en cuenta el DNA de los organelos, como la mitocondria, el DNA de nuestro microbioma. Y eso es entonces lo que somos, tenemos un hologenoma. Las plantas y los animales tenemos órganos especializados. ¿Y qué hacen estas bacterias? Extienden nuestro repertorio metabólico. Podemos hacer muchísimo más con las bacterias de lo que haríamos solos. Y además eso nos da una diversidad y una capacidad de variación tremenda, porque estas bacterias están mutando, están cambiando y nos están permitiendo mutar continuamente. Una mutación de un humano, para que podamos verla reflejada en otro humano, ¿en dónde tiene que ocurrir? O sea, yo ahorita me llevo el tren y me quedo sin brazo, ¿no? Pues mis hijos no van a heredar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que mi hijo heredara una mutación mía? Entonces, solo son dos tipos de células en donde pueden ocurrir mutaciones que van a ser heredadas, ¿no? Si me da el sol y me da cáncer de piel o lo que sea, eso, pues, pobre de mí, pero no va a pasar a mi descendencia, ¿sí? Pero lo que son los óvulos y los espermatozoides que contienen este DNA, que es el DNA que realmente va a pasar, que va a formar al nuevo embrión, ese es el que no puede mutar, ¿no? Ese es el que puede tener todo eso. Entonces quiere decir que tenemos ahorita la capacidad de mutar mucho más de lo que creemos, de extender nuestro repertorio metabólico, que nuestras bacterias sí pueden mutar y están mutando todo el tiempo. Entonces los microorganismos también cooperan entre ellos. Los microorganismos también están extendiendo su repertorio metabólico al cooperar. Entonces, ¿qué hacen este microbioma dentro de nosotros? Pues libera la energía de nuestros alimentos, produce vitaminas, metaboliza los medicamentos, por ejemplo, ayuda a la maduración del sistema inmune. Actualmente se sabe que el sistema inmune requiere ser retado continuamente con fragmentos o con metabolitos del microbioma, porque si no madura, tenemos un chorro de alergias, asmas, qué, ¿no? Por ser tan limpios y cuidadosos y por no retar a nuestro sistema inmune. También son muy importantes en la respuesta al daño epitelial, ¿no? Cada celebración que acaba en tremenda borrachera y qué sabe qué, y nuestro pobre estómago lo llenamos de chile y de tequila, pues todo ese daño se tiene que recuperar, y esa recuperación depende de metabolitos, ¿no? Ya se me ocurrió una innovación. Imagínense el microbioma para la cruda, ¿no? Ahí se los dejo, me ponen ahí de su patente, ¿no? Pero bueno, todo lo que es este moco intestinal
depende de los metabolitos que están en las bacterias. Entonces, conocemos muy bien las comunidades de microbios que hay en los humanos. Las conocemos también que van a ver que ahora la industria está llena de todo lo que se puede hacer a través del microbioma. Este es el microbioma de un humano. Entonces vamos a ver que tenemos protobacterias, tenericutes, etc., ¿no? Pero no importan los nombres, importan nada más así los colorcitos. Aquí lo que ven es la presencia de todos estos colorcitos que nos dice cuántas bacterias de cada tipo tenemos. Y de repente vamos a ver que aquí alguien sale de viaje y cambian los colorcitos, ¿no? Cambiaste de tacos o cambiaste a sushi o cambiaste otra cosa, cambiaste tus microorganismos y en muy pocos días, por ejemplo estos serían 365 días de una persona, y si sales de viaje vas a cambiar todo tu microbioma, no todo, pero sí vas a cambiar parte de tu microbioma. En este caso, pues hay una diarrea, no hombre, la diarrea ni te cuento cómo cambia tu microbioma. Y si no se diga lo que pasa en México, en donde para todo nos dan un antibiótico, le damos en la torre al microbioma cada año, ¿sí? Entonces resulta que si es tan importante el microbioma y nos está dando en la torre, lo podemos modificar, pues se ha vuelto una de las cuestiones más interesantes en la frontera de la biología. La frontera de la biología ahora viene con la medicina personalizada, que nos dice que el microbioma define nuestro estado psicológico, nuestro estado inmunológico y nuestro estado metabólico. Ahora hay lo que se llaman trasplantes fecales. En los trasplantes fecales quiere decir que si alguno de ustedes cree que tiene el microbioma ideal, ¿no? Estoy como quiero, ¿no? Tengo el microbioma ideal, véndanlo, ¿sí? Ese se puede transferir a otra persona y a lo mejor adquiere muchas de esas cualidades ideales. Y eso sí se está haciendo, ese tipo de trasplantes fecales es una realidad. Y a mucha gente que tiene algunos síndromes, algunas enfermedades que no se pueden curar, se han hecho muchas de estas cuestiones en humanos, ¿no? Claro, se empezaron en ratones, pero se han hecho ya en humano y en muchos casos con éxito. Yo creo que falta un poquito más de artículos científicos, mejor hechos y más cuidadosos para creer todo esto, pero es una realidad donde el microbioma ya dio lugar a muchísimos negocios. Se cree que el espectro de problemas nutricionales tiene que ver con el microbioma, todo lo que es de problemas de talla, de problemas de anorexia, sobrepeso, obesidad, todo pasa por el microbioma. En el caso de los adultos, en 2016, esto es como se veía el panorama. Entonces, para todos los países se ha vuelto una prioridad entender el microbioma y empezar a llegar con medicamentos, ya no para ti, sino medicamentos para tus bacterias. No solo medicamentos, estuve ahora en Cancún en un congreso de veterinaria y no tienen idea de la cantidad de experimentos cuidadosos que se hacen con pollos, con cerdos, con vacas, para ver exactamente la cantidad de proteína de soya, cómo va a cambiar eso su microbioma, cómo eso va a dar lugar a una mejor calidad de la carne. Esta industria hay mucho dinero involucrado para poder tener carne de mejor calidad, y cada una de las cuestiones que le dan a un pollo, a una vaca o a todo, la prueban primero para ver su efecto metabólico en el microbioma, ¿no? Entonces es muy impresionante y hay mucho dinero atrás de todo esto. Para el caso de los niños, es para todos los países el primer nivel de importancia entender el microbioma, porque se cree que es justamente en los primeros años en donde vamos a tener mayor impacto, ¿no? Entonces, este famoso Yakult, este tipo de probióticos que nos venden, tienen mucho sentido, y aunque no acabamos de entender todo, se cree que es una parte que va a ser muy importante para lo que sigue. El microbioma, entonces, se cree que influye sobre el tamaño, el desarrollo neurológico, motor, sobre cómo llevar a un niño a la escuela, ¿no? ¿Cuántos dijeron que no desayunaron esta mañana? ¿No? ¿Cómo se les va a olvidar esto de inmediato? Bueno, influye también en su productividad, influye
influye en su autoestima, bueno, cómo les va a ir también a sus propios hijos. También se ha visto que se puede influir, causar cuestiones de depresión y de ansiedad. Y lo que es muy medible es esto, ¿no? Los niveles de glucosa, la presión, niveles lipídicos, etcétera. Es una cuestión que se ha demostrado que tiene relevancia y que tiene que ver con el microbioma. Entonces, podemos decir, oh, qué problema, ¿no? Pero también podemos decir, oh, qué oportunidad. Pues esto es lo que está diciendo mucha gente, es una gran oportunidad. Y de algo así, cualquier problema es una oportunidad. En el caso de las compañías están buscando hacer comunidades para poder mejorar la nutrición. Obviamente también tiene que ver con cuestiones de energías alternativas, con la agricultura. En la agricultura lo nuevo es empezar a sustituir a todos los productos químicos y poner en cambio pues, probióticos agrícolas, que son bacterias, que potencien el crecimiento de las plantas, que los protejan, que muevan el fósforo y ayuden que el fósforo llegue a las plantas. Pues ahora la idea es que tú pudieras hacer tu propio yogur, a lo mejor en lugar de ir al súper y comprarlo, entras a una página de internet y dices, a ver, yo tengo tal peso, tal estatura y además estoy deprimido hoy. Entonces, a ver, pues ahí te llega tu yogur, ¿no? Y como nuevo, ¿no? Así me pasa a mí. ¿Ustedes creen que no? Todos creen que yo aquí traigo mi café. Yo aquí traigo una formulación de café con la microbiota perfecta. Que dice, seminario para los alumnos, ¿no? Y entonces ya me tomo un bebedizo específico para dar seminarios. Por supuesto, los estudiantes que fueron ustedes, todos tienen un sistema de monitoreo del idioma. Pueden ustedes salir y dar un papelito que dice, va bien mi microbioma, ¿no? Si les parece que está mal, ya se lo dan al maestro. El maestro no tiene clase, no estoy viendo, ¿no? Mi microbioma no me permite aprender hoy, ¿no? Alejandra Mandujano toma esto y por bueno, y dice, sí, de acuerdo, sí, mijito, vete a la cafetería, ahí te van a dar tu yogur con la preparación que necesitas en este instante, ¿no? No creo que los mandas a tu casa, no. Tu mamá les va a dar puras cochinadas, sí, toma dinero y vete a comprar una mure, no. En la cafetería de las universidades y de las prepas, ya van a estar las preparaciones específicas, etiquetadas con su nombre, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Entonces, existen empresas como esta empresa se llama Segundo Genoma. El Segundo Genoma es el de su microbioma, y la idea es mejorar la calidad del humano, ¿no? Sacando el potencial del microbioma, ¿no? Entonces, ahí está una de las empresas. Otra de las empresas se llama así Open Biome. En esta empresa, por supuesto que les van a hacer una cápsula especial para ustedes, una microbiota que necesiten, ¿no? Pues todo es un mineral, ¿no? Dinero, ¿no? Pero han visto, por ejemplo, en esta empresa, que pueden acabar con Clostridium difficile, ¿no? Con una mezcla de otro tipo de bacterias. Y esa es un poquito la meta. Si yo entiendo cuál es el ambiente que necesita Clostridium difficile, a lo mejor yo puedo poner a un Clostridium difficile idéntico, pero que no tenga la toxina. Entonces puedo hacer que ocupe el mismo lugar y que desplace al Clostridium que tiene el pedazo de DNA que no me gusta, ¿no? Entonces esa es la otra cosa. Si dos bacterias pueden hacer lo mismo y la diferencia es un gen, a lo mejor encuentro cuál es el gen que no quiero. Puedo poner la misma bacteria, pero sin ese gen. Y puedo sustituir en el mismo ambiente, en esa comunidad, a una bacteria, ¿no? Como ahorita estarían al baño y les digo, que ocupen el asiento de su compañero, idéntico podemos hacer con estas bacterias. Esta es otra, ¿no? Aquí te piden que pasemos en el baño aquí pues la empresa, es un gran desde lo que le llaman para el crowdfunding, ¿no? Son de los más importantes ahorita. La nutrición personalizada, que antes se pensaba en términos del genoma del humano, ahora se piensa en términos de la iniciativa.